Buenos días, mi nombre es Intriago Galarza Shirley Brigitte y bueno, a mí me tocó qué son los principios fundamentales. ¿Qué son los principios fundamentales universales? Los derechos fundamentales son los valores esenciales y permanentes que todo ser humano posee por el simple hecho de serlo. Se consideran base del sistema jurídico, político, de un Estado democrático y de derecho. ¿Qué los diferencia de los derechos humanos? Los derechos humanos están reconocidos por declaraciones y tratados internacionales. Los derechos fundamentales están garantizados en la Constitución Nacional y forman parte del ordenamiento jurídico interno. Características de los derechos fundamentales: inviolables, que significa que nadie puede vulnerarlos bajo ningún motivo, ni el Estado ni el otro ser humano tienen el derecho de negarlos. En los irrenunciables, significa que nadie puede renunciar a sus derechos fundamentales, no se pueden vender, ceder o abandonar, ni siquiera por voluntad propia. En los inalienables, que no pueden ser transferidos a otra persona. En los imprescindibles, que no caducan ni desaparecen con el tiempo. Una persona sigue teniendo derechos aunque pasen años sin que los ejerza. Universales, que son los derechos fundamentales que pertenecen a todas las personas sin distinción de sexo, religión, etnia, nacionalidad o condición social. También tenemos los invisibles e interpendientes, que son los que no se pueden separar ni jerarquizar. El derecho a la salud depende del derecho al agua, a la educación, al ambiente, etc. Todos los derechos se refuerzan mutuamente. Desde mi punto de vista, los principios fundamentales universales no deben entenderse solo como artículos jurídicos o enunciados formales, son el reflejo de una lucha histórica por la dignidad, la libertad y la equidad. Hoy en día vivimos en un mundo con avances tecnológicos impresionantes, pero seguimos enfrentando grandes desigualdades como la pobreza, la discriminación, violencia y exclusión. Esto demuestra que reconocer los derechos en papel no es suficiente. Hace falta un compromiso real desde los estados, pero también desde cada uno de nosotros, para que estos principios se vuelvan práctica cotidiana. En Ecuador, la Constitución del 2008 representa un gran avance porque no solo reconoce derechos, sino que los vuelve exigibles. Sin embargo, la verdadera transformación comienza cuando entendamos que cada derecho implica también una responsabilidad. Respetar al otro, no quedarnos indiferentes ante la justicia y actuar con ética. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Jennifer Montaguano y yo les voy a hablar acerca de los convenios y de los pactos internacionales. Bueno, primero comencemos diciendo qué son. Estos son acuerdos legales entre dos o más estados que sirven para crear, modificar o eliminar derechos y obligaciones. Siempre deben estar por escrito y están regidos por el derecho internacional público. Con respecto a definiciones importantes, tenemos a autores como Antonio Linares o Charles Rousseau, los cuales definen como acuerdos entre estados que tienen efectos jurídicos. Y la Convención de Viena dice que todo acuerdo entre estados, si se rige por el derecho internacional, es un tratado, no importa cómo se llame. También tiene características, las cuales son que se basa en el consentimiento libre de los países, son obligatorios y generan normas jurídicas válidas. También pueden estar en uno o varios documentos y forman parte del sistema del derecho internacional. Bueno, continuamos diciendo para qué nos sirven. Esto nos sirve para regular temas como derechos humanos, comercio, medio ambiente, paz y entre otros temas. Pero sobre todo esto nos sirve para proteger lo que son los derechos, incluso por encima del derecho interno de un país. Su importancia en el Ecuador, bueno, en la Constitución del 2008 lo reconoce como tratados que son parte de un bloque institucional. Eso significa que tienen más fuerza que las leyes comunes. Y si el Estado no las cumple, pueden tener problemas legales a nivel. Bueno, por último tenemos cuáles han ratificado en el Ecuador. Entre los principales están el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos Económicos y Sociales, la Convención contra la Discriminación Racial, la CEDAW sobre la mujer,
el Pacto de San José y también tratados sobre la niñez, la tortura y los derechos económicos y culturales. Bueno, la verdad yo pienso que estos convenios internacionales son muy importantes porque no todo depende solo de lo que se diga en un país. Es como una forma de asegurar de que se respeten los derechos de las personas sin importar dónde estén. También hacen que el gobierno no se pase por alto ciertas cosas porque tiene compromisos con el resto del mundo. Buenas tardes, compañeros, público en general. Mi nombre es Missy Amanda Perguachi y hoy voy a hablarles acerca de lo que son los principales tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano. Los principales tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano son acuerdos jurídicos internacionales que el Ecuador ha firmado y aprobado para comprometerse a pagar, respetar y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que habitan en su territorio. Estos tratados tienen carácter vinculante, es decir, una vez ratificados, el Estado está obligado legalmente a cumplirlos y adaptar su legislación interna a su disposición. Además, permiten que los ciudadanos ecuatorianos accedan a mecanismos internacionales de protección cuando sus derechos han sido vulnerados y no encuentran solución en ámbito nacional. Incluyen derechos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Ecuador en 1966. Este garantiza derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho al voto, a un juicio justo y a no ser sometido a tortura ni detención arbitraria, como también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Este reconoce derechos como el trabajo en condiciones justas, el acceso a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social. También incluye derechos como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1965, ratificada en 1966, obliga al Estado a prevenir y erradicar el racismo en sus leyes, instituciones y prácticas sociales, promoviendo la igualdad entre todas las razas, como también el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificada en 1969, permite a los ciudadanos presentar denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU si consideran que sus derechos han sido. Seguimos con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979, ratificada en 1981. Compromete al Estado a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en la vida política, económica, social, cultural y familiar, como también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, en 1969, ratificada en 1984. Es la base del sistema interamericano de derechos humanos y protege derechos civiles, políticos en toda América, como también la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984, ratificada en 1988. Esta prohíbe la tortura bajo cualquier circunstancia y exige que los estados prevengan y castiguen estos actos, como también la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada en 1992. Esta reconoce a niños y adolescentes como sujetos de derechos, protegiendo su vida, educación, salud, identidad, participación y protección, como también incluye derechos como el Protocolo de San Salvador, derechos económicos, sociales y culturales de 1988, ratificada en 1993. Complementa la Convención Americana e incluye derechos como la salud, la educación, el trabajo digno y la cultura, como también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará de 1994, ratificada en 1995. Esta establece medidas para proteger a las mujeres frente a la violencia física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como privado, y también la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura de 1985, ratificada en el año 2000. Esta reafirma el compromiso regional para erradicar la tortura y garantizar la dignidad humana, permitiendo mecanismos de denuncia y supervisión. Estos tratados son parte del marco legal nacional y su cumplimiento es fiscalizado por organismos internacionales como la ONU y la CID, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ecuador ha ratificado una amplia gama de tratados internacionales que garantizan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos. Estos acuerdos refuerzan el compromiso del Estado con la igualdad, la justicia y la protección de grupos vulnerables como las mujeres, los niños y los pueblos indígenas. Además, estos tratados permiten a la ciudadanía acceder a mecanismos internacionales de denuncia y vigilancia, fortaleciendo así el Estado de Derecho y la Buenas democracia. noches con todos, mi nombre es Christopher Recalde y les voy a hablar sobre los derechos que ofrece la Constitución de la República. Hay que empezar diciendo que la Constitución reconoce como titulares de derechos a todas las personas de forma individual, a las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. También tenemos la dicha de que nuestra Constitución es una de las pocas que ampara la naturaleza considerada como un sujeto a derechos, lo que refleja el principio de respeto al medio ambiente y al buen vivir. Teniendo eso en cuenta, tenemos los principios para el ejercicio y la aplicación de los derechos como lo es el ejercicio individual y colectivo. Los derechos pueden ejercerse y existir tanto de manera individual como colectiva. Las autoridades públicas están obligadas a garantizar el respeto y el cumplimiento a estos derechos. También tenemos el otro principio que es la igualdad y no discriminación. Todas las personas somos iguales ante la ley y gozamos los mismos derechos y obligaciones. No se permite la discriminación por distintos tipos de razones, como lo es la etnia, el sexo, la orientación sexual, el lugar de nacimiento, la edad, etc. Además, el Estado debe adoptar acciones afirmativas para eliminar las desigualdades y promover la verdadera igualdad y efectiva. También tenemos otra aplicación que es la aplicación directa e inmediata, donde los derechos y las garantías de la Constitución de instrumentos internacionales de los derechos humanos son aplicables de forma inmediata y directa por cualquier funcionario público o juez sin necesidad de una ley que los desarrolle, entre otros principios. Continuando, tenemos los artículos que amparan los derechos humanos, por ejemplo el artículo 12 que es el derecho humano al agua, porque el agua es un derecho humano esencial, irrenunciable y patrimonio nacional estratégico que garantiza el acceso universal y equitativo. El artículo 13, que es el derecho a la alimentación, donde se garantiza el acceso a alimentos sanos, suficientes y nutritivos producidos preferentemente de manera local respetando la cultura y tradiciones. El artículo 14, que es el derecho a un ambiente sano, donde las personas tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, asegurando la sostenibilidad, el buen vivir. Otros derechos importantes son los de los artículos 26 al 29 que hablan de la educación, donde la educación es un derecho que todos los ecuatorianos tenemos y es un derecho a la educación de calidad, gratuita y laica. Por último tenemos el artículo 32, que es el derecho a la salud, donde este garantiza el acceso universal a los servicios de salud integrales, incluyendo los de salud sexual y reproductiva. En mi opinión, la Constitución del 2008 de Ecuador es una de las más avanzadas por reconocer y proteger los derechos humanos y de la naturaleza por la universalidad e indivisibilidad de los derechos, también por un fuerte enfoque en la igualdad real, la protección de la naturaleza y el buen vivir. Además, obliga al Estado a garantizar y expandir los derechos progresivamente y prohíbe cualquier retroceso. Y por último, ofrece herramientas legales para exigir y proteger nuestros derechos. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Dilady Sol. Les vengo a hablar esta tarde sobre lo que son derechos culturales y del conocimiento que se encuentran en el artículo 22 al 25. Son garantías que permiten a las personas desarrollar su creatividad, participar en la vida cultural, disfrutar del tiempo libre y acceder a tanto los avances científicos como a los saberes ancestrales, promoviendo así la inclusión, la identidad y el bienestar social. Promoviendo así la inclusión, la identidad y el bienestar social. Los derechos de educación en la Constitución del Ecuador se encuentran en el artículo 26 al 29, garantizan que la educación es un derecho de todas las personas a lo largo de su vida, gratuita, inclusiva, intercultural y de calidad, y un deber del Estado que debe promover el derecho integral, la equidad, la libertad de enseñanza y el acceso sin discriminación. Buenas noches, me presento, mi nombre es Darlenisa Lumbide Galarza. Hoy les vamos a hablar sobre los derechos generales de este tema que son los derechos ciudadanos y colectivos de jóvenes, mujeres, nacionalidades y LGBTI.
Le voy a dar un mini concepto sobre los derechos de todo este tema general, que los derechos ciudadanos y colectivos son un conjunto de garantías y libertades y protecciones que reconocen la dignidad, la igualdad y la participación de todas las personas en la sociedad, tanto a nivel individual como en grupo. Buscan proteger cada ciudadano o ciudadana frente a abusos y garantiza condiciones de equidad, reconocimientos, además derechos especiales para colectivos históricamente discriminados como jóvenes, las mujeres, las nacionalidades indígenas y las personas LGBTI. Tenemos como ideas principales sobre los derechos importantes. Tenemos primero como derecho a la vida y la integridad y la dignidad. Segundo, tenemos igualdad y no discriminación. Tercero, libertad de expresión y participación y asociación. Cuarto, acceso a educación, salud, trabajo digno y vivienda. Quinto, derecho al debido proceso y justicia. Sexto, derecho a un ambiente sano. Y por último, séptimo, derechos colectivos y específicos por grupo. Jóvenes son personas que se encuentran en una etapa de transición entre niñez y la vida adulta, generalmente comprendida entre los 15 a 29 años, con derechos específicos que reconocen su potencial creativo y su capacidad de participación social y política. La necesidad de protección frente a riesgos como violencia, la discriminación y la explotación. Tenemos como ideas principales como educación gratuita y de calidad, participación activa en decisiones sociales y políticas, protección contra la violencia, abuso y explotación, acceso a salud e integridad, incluyendo salud sexual y reproductiva. Mujeres. Somos todas las personas del sexo femenino que históricamente han enfrentado desigualdades y discriminación, por lo que encuentra con derechos específicos, orientados y garantizar la igualdad real. Protegerlas contra toda forma, la violencia y la discriminación y asegurar su participación plena en todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos ideas principales sobre las mujeres, prácticamente sobre nosotras. Derecho a vivir libres de violencia de género, igualdad de oportunidades en lo laboral y educativo y político, derecho a decidir libremente sobre salud sexual y reproductiva, protección especial durante el embarazo y la maternidad. Hola a todos, yo soy Norma Cuellar y hoy les hablaré sobre los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas, empezando por su identidad y cultura. Como primer punto tengo el derecho a conservar, fortalecer y desarrollar su identidad cultural, sobre todo su lengua, su espiritualidad y símbolos y saberes ancestrales. La educación intercultural, que también viene centrándose en este tema, que sería bilingüe. Y ahora vamos a hablar sobre territorios y recursos naturales. Vamos a ver sobre el derecho a la posesión, uso y administración de sus tierras y territorios ancestrales. Consulta previa, libre e informada antes de proyectos extractivos o de desarrollo. Protección del medio ambiente y respeto a sus formas de vida. Personas LGTB. Como primer punto tengo la igualdad y no discriminación.
Derecho a ser tratados con dignidad sin importar su orientación sexual o identidad de género. Prohibición de toda forma de violencia, acoso o exclusión. Tenemos por acá también identidad de género. Derecho al reconocimiento legal de su identidad de género. Acceso al cambio de nombre y sexo en documentos oficiales. Acceso a servicios, tanto como igualdad de acceso a la salud, educación, trabajo, justicia y sobre todo vivienda. Atención médica integral para personas trans, incluyendo tratamientos hormonales y cirugías, según su legislación nacional. Libertad de expresión y asociación. Derecho a expresarse libremente y a formar organizaciones LGTB, participando en espacios culturales, políticos y sociales. Vida libre de violencia. Protección frente a crímenes de odio y violencia basada en prejuicios, como también atención especializada y justicia efectiva en caso de agresión. Base legal, Constitución, por ejemplo, Ecuador. Principios de Carta de Derechos Humanos y Diversidad Sexual. Declaraciones Internacionales de Derechos. Mi nombre es Lisa Clor y les voy a hablar sobre los grupos de atención prioritaria. Los grupos de atención prioritaria son colectivos en situación de vulnerabilidad que según el artículo 35 de la Constitución del Ecuador deben recibir especial protección del Estado. Su objetivo es asegurar igualdad de oportunidades, eliminar la discriminación y garantizar el acceso a servicios básicos. Entre los principales grupos se encuentran los niños, las personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Esto con derechos específicos que el Estado debe respetar y promover. Esta protección también busca su inclusión activa en la sociedad y una vida. También tenemos que en estos grupos se encuentran las niñas, los niños adolescentes, quienes deben gozar de los cuidados de la educación, la salud y una vida libre de violencia. Además, también deben de estar protegidos contra el trabajo infantil. Las personas mayores también tienen el derecho a una atención médica oportuna, pensiones y un trato digno hacia ellos. Las personas con las discapacidades deben ser incluidas activamente en lo que es la sociedad, garantizando los accesos físicos, una educación adecuada y un empleo adaptado para ellos. También debemos de priorizar a las mujeres embarazadas, quienes deben de tener asegurados los que son los controles prenatales, la estabilidad laboral y una maternidad segura. Las personas privadas de la libertad tienen derecho a condiciones humanas de detención de salud, educación y programas de rehabilitación. Otras poblaciones también incluyen lo que son las situaciones de riesgo como víctimas de violencia o desastres, que necesitan apoyo estatal urgente. Además, están también las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, con el derecho a preservar su cultura, el idioma, el territorio y tomar las decisiones que les afectan directamente. Los pueblos en aislamiento voluntario deben ser protegidos sin ser forzados a salir de su aislamiento. Finalmente, las personas merecen respeto hacia su identidad de género, la orientación sexual, con garantía de igualdad ante la ley y libre de discriminación. En estos grupos se refleja la diversidad del país y el compromiso que debe tener el Estado y la sociedad para construir un Ecuador más justo, incluyente y solidario.